Estaba pensando, ahora que yo conocí a Jaime Gil de Biedma en el año 1980 y que empecé a dar clase como profesor en la Universidad de Granada en 1981. Estaba pensando que hace 38 años que empecé a dar clases. A lo largo de esos 38 años he tenido la oportunidad de tener en clase a muchos alumnos, muchas alumnas de Egipto. Y me consta el interés que desde las universidades de este país se tenía por la cultura española, el mismo interés que el Instituto Cervantes y el Gobierno de España tienen por reforzar los lazos con Egipto. De manera que es muy importante la presencia de los hispanistas. En el acta fundacional del Instituto Cervantes se nos dice que debemos defender, divulgar la cultura de todas las nacionalidades y regiones que se integran en el Estado español, que debemos trabajar por la cultura no solo española, sino la cultura en español, porque tenemos la suerte de formar parte de una comunidad de más de 483 millones de hablantes que tienen el español como lengua materna. En ese sentido, trabajamos en colaboración con todos los gobiernos hermanos de los 21 países que tienen el español como lengua materna, y además se nos pide que apoyemos especialmente a los hispanistas, a esas personas que por vocación enseñan la cultura española latinoamericana por el mundo. De manera que bienvenidos. Tenemos la suerte de inaugurar hoy la biblioteca Jaime Gil de Biedma del Instituto Cervantes en Alejandría. Querría muy brevemente decir por qué el Consejo de Dirección del Instituto Cervantes, al pensar un nombre que apadrinara esta biblioteca, pensó en Jaime Gil de Biedma. Alejandría, claro, es la referencia del libro, de la cultura. En ese sentido, tuvimos enseguida claro que el nombre que apadrinara la biblioteca Cervantes en Alejandría debía provenir de Barcelona. Barcelona ha sido durante muchos años la capital de la cultura en español. No solo de la cultura editorial y de la industria editorial española, sino de la cultura y de la industria editorial en español. En Barcelona se reunieron Gabriel García Márquez, se reunió Mario Vargas Llosa, por citar dos premios Nobel de nuestra lengua, Colombia, el Perú, Jorge Edwards de Chile, y grandes personalidades como Jaime Gil de Biedma, un escritor catalán que escribía en español, o como Gabriel Ferrater, un escritor catalán que escribía en catalán, otra lengua española. Y esa cultura se convirtió en la gran protagonista de la ciudad de Barcelona porque un grupo de amigos decidieron utilizar su vocación cultural y su vocación editorial para difundir los valores de la democracia. Un amigo de Jaime Gil de Biedma, Carlos Barral, heredó una gran editorial, Seix Barral, y después de un homenaje que se le hizo a uno de los grandes poetas españoles, Antonio Machado, en Collur, en el año 1959, un homenaje de dimensión literaria pero también política para luchar contra el franquismo, pues decidió apostar por consolidar una gran editorial al servicio de los valores culturales por la libertad y por la democracia. Y la labor que empezó Carlos Barral en los años 50
pues fue continuada después por las grandes editoriales españolas, Tusquets, Anagrama, editoriales que se forjaron en el mundo cultural de Barcelona. De manera que a Alejandría teníamos que venir con Barcelona en el corazón. Pero además Alejandría es inseparable de la poesía. Y enseguida pensamos en Cavafis y en la tradición poética que tiene como bandera Alejandría. Y pensamos, dentro de este grupo cultural de Barcelona, ¿qué poeta nos interesa homenajear? Y elegimos a Jaime Gil de Viedma porque es uno de los grandes poetas españoles del siglo XX. Y nos pareció importante destacar a Jaime Gil de Viedma porque tiene que ver con el espíritu del Instituto Cervantes. A Jaime Gil de Viedma lo hicieron como fue 2 viajes y una conciencia de que la cultura, más que encerrarse en una identidad, es el diálogo con otras identidades. Y eso nos interesa en el Instituto Cervantes porque es nuestra vocación. Jaime Gil de Viedma se formó como poeta a final de los años 40, principios de los años 50. Su tradición era la tradición de la generación del 27. Yo, una de las veces que estuve en su casa, pues tuve la posibilidad de hojear un libro que a él le marcó y le invitó a escribir sus primeros poemas, una edición de la colección austral del poema del Cante Jondo de Federico García Lorca, el poeta de mi ciudad. Yo nací en Granada. Pero aparte de Federico García Lorca, él se formó con otro gran poeta de la generación del 27, Jorge Guillén. De hecho, publicó un libro sobre Jorge Guillén, sobre el mundo poético de Jorge Guillén, en la editorial de Carlos Barral, en Seix Barral. En ese libro, en 1960, declaró, como ya había hecho muchas veces, su admiración por Jorge Guillén, pero al mismo tiempo empezó a decir que ya no le gustaba tanto, que ya no era su poeta. Hasta el punto de que Jorge Guillén se molestó un poco con él y tardó en darle las gracias por haber publicado ese libro sobre su poesía. ¿Por qué ya no le gustaba tanto Jorge Guillén, un poeta simbolista de tradición francesa? Pues porque Jaime había pasado una temporada estudiando en el Reino Unido y estudiando en Oxford, y pudo, frente a la tradición literaria francesa que dominaba la cultura poética española, conocer la tradición anglosajona. La lectura de poetas como Eliot, como Oden, como Stephen Spender fue fundamental para él. ¿En qué sentido? Bueno, maduró su mundo poético alejándose de la tradición simbolista y de la tradición romántica. La tradición romántica suele construir un imaginario de la poesía como si la poesía fuese una reacción espontánea de las esencias interiores, como un desahogo del alma frente a la realidad. Sus lecturas de los ensayos, sobre todo de Eliot, de la poesía de Oden, de Spender, la lectura también de un libro de un profesor, Lambaum, La poesía de la experiencia, le llevó a pensar que más que un ejercicio de expresividad espontánea, la poesía tenía que ser un medio para conocer la realidad, para conocer qué relaciones establece cada individuo y cada conciencia con la realidad. Y haciendo de la poesía un ejercicio de conocimiento, pues decidió que la poesía no existe cuando se escribe un poema. La poesía existe cuando un lector lee un poema. Que la labor del poeta es preparar hospitalariamente una casa, el poema, ordenar las palabras, ordenar las citas, y que cuando un lector habita ese poema y lo hace suyo, es cuando, además del poema, existe el hecho poético. Y eso
fue bastante importante en el desarrollo de la poesía española. La poesía como forma de conocimiento, como organización de los sentimientos propios para establecer un diálogo, una cita con el lector. Y hubo otro viaje muy importante en la vida de Jaime Gil de Viedma. Su sobrina Inés acaba de recordar el diario que escribió Jaime en 1956. Él nació en una familia de la alta burguesía española, catalana. Su padre era presidente de una gran empresa, Tabacos de Filipinas, y cuando empezó a trabajar en la empresa familiar, hizo un viaje como ejecutivo a Manila, a Filipinas. Y en ese viaje conoció la realidad del colonialismo, conoció lo que era la pobreza de algunos países sometidos a la explotación extranjera, y reforzó su compromiso político. Es en ese viaje donde también habla de Egipto, de la crisis de Suez, y donde decide tomar compromiso político, sobre todo para oponerse al colonialismo que él vivió muy de cerca en su vida en Filipinas, porque a través de la amistad conoció sentimientos de extrema pobreza que no lo dejaron indiferente. Volvió a España y unió las experiencias poéticas del viaje a Inglaterra, la poesía como forma de conocimiento, con las experiencias éticas de Filipinas. Y empezó a escribir en un nuevo tono de poesía comprometida, donde su voluntad de conocimiento fue su voluntad de entender qué educación sentimental reciben los individuos en su sociedad para decidir después qué valores defienden, qué valores rechazan. Su primer libro, Compañeros de viaje, es un libro donde ya de manera muy clara está, por una parte, el compromiso político convertido en compromiso poético. Otros poetas escribieron contra la dictadura franquista, pero creyendo que el poema solo se justificaba por el contenido. Jaime Gil de Viedma dijo que el contenido era importante, pero que la forma era muy importante también, porque no es lo mismo un poema que un panfleto. Y la forma le servía a él para ordenar sus relaciones con la realidad. En Compañeros de viaje, Jaime Gil de Viedma aprendió a decir no. Por lo visto, se puede decir no. Y se rebeló con la España de los años 50 en la que él vivía y donde existía también la misma injusticia que había conocido en Filipinas. Aparte de eso, Jaime Gil de Viedma, aparte de mostrar su compromiso político, quería desarrollar su compromiso poético. Y eso fue muy, muy importante, porque en la obra de Jaime Gil de Viedma hay un esfuerzo claro por convertir el lenguaje de la ciudad en materia poética. También procede de sus lecturas anglosajonas. Uno de sus maestros, Oden, decía que un poeta no era un hijo de Dios, sino un hijo de vecino. Jaime Gil de Viedma no quería ser un elitista, sino que quería ser alguien normal, un ser normal. Y en ese sentido se planteó qué significaba ser un poeta popular. La tradición poética española hasta la generación del 27 había identificado lo popular con el folclore, con las canciones rurales, las canciones tradicionales, y él de pronto decidió indagar sobre una nueva posibilidad, la experiencia de la ciudad, de la gran ciudad,
todos nos hemos hecho en grandes ciudades, tenemos una relación con el campo propia de seres de ciudad, no de campesinos, y nuestro lenguaje es un lenguaje de las personas que viven en una gran ciudad, con millones de habitantes, con nuevos medios de comunicación, con bares, con lugares que generan nuevas experiencias. Y a través de una serie de poemas, pues trajo de manera decidida, siguiendo uno de los caminos posibles de la tradición española, la poesía urbana, la poesía de la ciudad, a la cultura española. Barcelona es una de las grandes protagonistas de la poesía de Jaime Gil de Viedma, porque sus sentimientos amorosos, sus sentimientos políticos, sus sentimientos de amistad son inseparables de la ciudad de Barcelona. En este sentido, a la hora de pensar la poesía, otro de los grandes valores de Jaime Gil de Viedma fue el de utilizar el conocimiento para indagar en su propia educación sentimental. Y lo que nos enseñó a buena parte de los jóvenes poetas que recibimos su herencia es que cuando se habla de historia, no solo se habla de batallas, no solo se habla de constituciones, de debates políticos, se habla también de sentimientos. Los sentimientos son históricos. Las ideas que tienen mis hijas sobre lo que significa ser mujer en la España de 1921 son muy distintas a las ideas que tenía mi abuela pensando en lo que era ser mujer en el siglo XX y no digamos ya mi bisabuela en el siglo XIX. La historia pasa también por el corazón. La poesía de Jaime Gil de Viedma nos enseña a meditar qué decimos cuando decimos soy yo. ¿Qué decimos cuando decimos soy hombre, soy mujer? ¿Qué decimos cuando decimos te quiero? Y su compromiso ético fue mucho más allá de una disidencia contra el franquismo. Fue un compromiso contra todos los valores que entorpecían el derecho a la felicidad que tienen los seres humanos. Su poesía es partidaria de la felicidad como derecho de los seres humanos. Y en tiempos difíciles se convirtió en un punto de referencia fundamental para las generaciones siguientes de la sociedad española. Por su peso ético, por su calidad demostrada en 3 libros fundamentales, Compañeros de viaje, Moralidades y Poemas póstumos, por representar un momento brillantísimo de la ciudad de Barcelona que se convirtió en la capital del libro en lengua española, y por identificarse con los valores que suponen las bibliotecas, los libros, nos pareció muy oportuno elegir su nombre para bautizar nuestra biblioteca de Alejandría. Nuestro trabajo, espero, estará a la altura que se merece esta ciudad y que se merecen las relaciones entre España y Egipto. Muchísimas gracias. La verdad que estoy encantada de estar aquí. Como han dicho, soy sobrina de Jaime. Jaime era hermano mayor de mi madre. Lo digo porque si no mi madre me reirá. Jaime era mi madre era la quinta, él era el cuarto. Durante la infancia estuvieron muy unidos. Yo coincidía con Jaime en la casa familiar de la Nava de la Asunción, en la provincia de Segovia, que era una casa mítica para toda la familia. Me imagino que Luis estuvo ahí y coincidíamos en veranos, en tertulias y demás, con lo cual compartí un poco esa biblioteca familiar que iba creciendo. Soy mucho más joven que Jaime, que hubiera sido Jaime. Falleció cuando yo tenía 22 años y
y luego empecé a tener más interés por él, aparte del familiar, cuando empecé a hacer el documental. Hice un documental para Televisión Española, para Imprescindibles, un poco entrevistando, acercándome a la figura de Jaime a través de, también vivía mi madre, una hermana suya, sus amigos, los compañeros de fatigas en la poesía como Luis. Y la verdad que bueno, que es un documental que me acercó mucho más a la figura de Jaime con otros ojos, no solamente como familiar, ¿no? Es una figura con una vida apasionante, con muchos grises, en fin, y fue un acercamiento. Luego, cuando acabé el documental, pensé, cachis, tenía que haber contado a Jaime a través de su obra, solamente con sus palabras, ¿no? Con su ritmo, que era tan importante para él, con su tono. Y hice un pequeño documental que se va a hacer aquí, hice una pequeña exposición en el cual había este documental de 20 minutos, que solamente son palabras de Jaime, a través de la poesía, la prosa. Era una exposición que jugaba con la conversación, que a él tanto le gustaba. Y bueno, y ahora estamos en esto hablando de su biblioteca. Cuando me llamaron para preguntar por el documental y demás, yo pensé, bueno, si se inaugura una biblioteca, además en Alejandría, me estaría encantado, porque pues qué mejor que hablar de la biblioteca del poeta, ¿no? Una biblioteca en el que, ya sabéis que en esas casas familiares los libros van quedando, van guardando, es una biblioteca viva porque van llegando nuevas generaciones. Y luego la biblioteca del poeta, que cuando ya era poeta, cuando ya había tenido un interés en informarse como intelectual, como poeta, bastante interesante, que es verdad que muestra sus intereses, regalaba muchos libros, con lo cual las ausencias también son importantes en la biblioteca. Y aparte quiero, bueno, la biblioteca de Cadafi, su relación con Cadafi, yo venía leyéndome en el viaje en el avión a Cadafi y la verdad es que hay muchos puntos en la poesía que recuerdan a Jaime y su relación, pero con Egipto además, en el diario del 56, cuando está en la Nava reponiéndose de su tuberculosis, habla de Manila, obviamente, habla de Barcelona, habla de Segovia, y hay de repente dos citas bastante amplias, que es el único referidas a Egipto. Y hace dos entradas bastante amplias, porque es el momento del canal de Suez y demás, y él, bueno, va hablando bastante, y bueno, es interesante, ¿no? Que ahora, que me imagino que lo de Cadafi ya es también, pero lo de Egipto quizá se conozca menos. Y bueno, la charla mía va a ser muy interesante, ya os lo digo, podéis venir el día 3 y el día 4 en el Cairo, y nada, y muchas gracias a todos.